Inmunidad innata, la respuesta mediada a la infección. El sistema de inmunidad innata ha evolucionado una extensa variedad de receptores que reconocen características estructurales que distinguen carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos microbianos. En consecuencia, son capaces de distinguir entre las células sanas del cuerpo y las extrañas. Los receptores de superficie celular y proteínas que reconocen a los carbohidratos se llaman lectinas, por ejemplo, el receptor de la manosa y lectina 1. Debido a la función del calcio, se conocen como lectinas tipo C. CRA reconoce a los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas y los ácidos teicoicos de las bacterias gram positivas. Los SRB reconocen lipopéptidos. Marco también reconoce a bacterias gram negativas y gram positivas. Los receptores TOR reconocen ligandos microbianos. TLR4 asociado con CD14 reconocen lipopolisacáridos. Los macrófagos se unen a receptores fagocitos en la superficie del macrófago, se internalizan por endocitosis mediada por receptor y la fusión del endosoma con el lisosoma forman los fagolisosomas y se degrada el microorganismo. TLR4, M2, CD14 y lipopolisacáridos se ensamblan en la superficie del macrófago. MYD88 se une a TLR4 y activa IRAK4, lo que fosforila y activa IKK. IKK fosforila IKB y libera NFKB que ingresa en el núcleo. NKB activa la transcripción de citocinas inflamatorias. Las citocinas son pequeñas proteínas solubles que establecen comunicación intracelular. Los macrófagos residentes secretan citocinas inflamatorias en el sitio de infección y crean un estado de inflamación en el tejido infectado. Entre estas, IL-1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, IL-6, CXL8 y IL-12. Cada uno induce un cambio particular en el organismo dependiendo de la respuesta, como se puede ver en el gráfico de aquí. También se da el reclutamiento de monocitos. Existen familias de receptores que reconocen productos de degradación bacteriana en el citoplasma, entre estos NOD1 y NOD2. NOD tiene un dominio de reclutamiento de caspasas CARD, el cual es importante, pues cuando se da el reconocimiento del ligando, se llevará a cabo una serie de reacciones en donde se llegará al factor IKK que activará al factor NFKB y se dará la activación celular. Se había mencionado IL-1 beta en un principio. La señalización IL-1 beta se mantiene como precursor inactiva pro IL-1 beta. La activación de un macrófago de la infección estimula la producción de IL-1 beta por retroalimentación. El ensamblaje con el complejo proteico inflamasoma da lugar a la generación de caspasa no activa y origina IL-1 beta, cuya maduración se da en el citoplasma o gránulos secretores especializados. Los neutrófilos son asesinos especializados circulando por la sangre. Esperan el llamado del macrófago para poder intervenir en el tejido infectado. Son leucocitos polimorfos nucleares y abundantes en el adulto sano entre 50.000 millones. Su llegada es la primera de la respuesta inflamatoria, pues mueren horas después del ingreso y secretan una sustancia cremosa llamada pus. Citosina CXL8 convoca neutrófilos de la sangre para que trabajen en el sitio de la infección. Los movimientos de los leucocitos entre la sangre y el tejido están determinados por los 4 tipos de moléculas de adhesión que observamos en la imagen 1. En la infección y presencia de citocinas inflamatorias hay una vasodilatación. Las células endoteliales se activan y expresan selectinas. Los neutrófilos se deslizan lentamente por la superficie del endotelio gracias a la disminución del flujo sanguíneo y a las interacciones débiles mediadas por selectina. En la imagen 3 observamos las 4 etapas de la extravasación, que son la adhesión por rodamiento, la unión estrecha, la diapédesis y la migración. También existen receptores de quimiosina acoplados a proteína G y el resultado son señales para cambiar el patrón de expresión génica. Los neutrófilos pueden fagocitar y destruir a los microorganismos gracias al contenido de sus gránulos. El pH del fagosoma aumenta para destruir a la bacteria y luego disminuye para que las hidrolasas ácidas la degraden por completo. Al morir, un macrófago fagocita al neutrófilo. La destrucción de las bacterias se da por reacciones enzimáticas y se denomina explosión respiratoria. En la imagen 1 podemos observar salmonela atrapada en las trampas extracelulares de los neutrófilos y en la 2 neutrófilos en etapas de netosis en una lesión por molusco contagioso. En la imagen 3 observamos hongos y bacterias responsables de infección en la enfermedad granulomatosa crónica. Las citocinas producidas por macrófagos como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y 6 tienen un espectro de actividad biológica. Las concentraciones plasmáticas de ciertas proteínas disminuyen, como la albúmina, mientras que otras aumentan en la fase aguda posterior al estímulo inflamatorio moderado, como la proteína C reactiva. La lectina de activación del complemento es iniciada por la lectina de unión amanosa o MBL. La lectina de unión a la manosa es una proteína sintetizada por el hígado que se encuentra distribuida en el plasma, las secreciones nasofaringeas, etc. La MBL es una glicoproteína perteneciente a la familia de las lectinas de tipo C, dependientes del calcio, que posee dominios con estructuras semejantes a las del colágeno. La MBL se une con los carbohidratos presentes en la superficie de las células de los patógenos mediante la ozonización directamente o por medio de la activación del complemento por la vía de las lectinas. La proteína C reactiva desencadena la vía clásica
de activación del complemento. Una vez que la proteína C reactiva se une a una bacteria, también puede interactuar con C1, el primer componente de la vía clásica de activación del complemento. En la molécula de C1 se forma un ramillete de 6 flores a partir de 18 polipéptidos, C1Q y una molécula de C1R y otra de C1S, que son serin-proteasas inactivas similares a lo que es MASP1 y MASP2. Cada tallo está formado por una triple hélice similar al colágeno de 3 moléculas de C1Q. En caso de infección, la activación del complemento ocurre principalmente por la vía alterna. Los receptores de tipo TOL son sensores de reconocimiento de membrana que evolutivamente conservados, propios de la inmunidad innata, que van a reconocer características de la superficie de patógenos o que son liberados por tejido necrótico. Están constituidos por un gran dominio extracelular, que consiste en RRL, un dominio transmembrana y un dominio intracelular de unos 200 aminoácidos de longitud. Variación genética en receptores TOL se relaciona con resistencia y receptibilidad de la enfermedad. Los alelos codifican proteínas variantes, lo que hace que se cree más variación de genes. Los haplotipos son proteínas codificadas por diferentes alelos de un gen. Hay más de esta variación, que se llama polimorfismo genético, en los receptores TOL que reconocen determinantes de superficies que los que registran ácidos. Por eso hay mayor diversidad estructural de los carbohidratos, lípidos y proteínas en comparación con los ácidos nucleicos. La respuesta interferón. Los interferones interfieren con la propagación viral, señalan a las células no infectadas que deben prepararse para resistir la infección y alertan a las células del sistema inmunitario a hacer las células infectadas más vulnerables al ataque de linfocitos citolíticos. Y los receptores están en las superficies celulares y se unen al interferón en respuesta a la infección. Cuando el interferón se une a su receptor, las sinasas intercelulares JAK1 y TYK2 cambian la expresión de varios genes y esta es la respuesta de interferón. Las células dendríticas plasmacitoides son fábricas de elaboración de interferones. Las PDC se consideran células profesionales productoras de interferón. Están en sangre y tejidos linfoides. Estas células detectan la infección viral usando TLR7 y TLR9, que luego señalan por MYD88. Estas señales activan IRF7 y su movimiento al núcleo. Los interferones que se elaboran se diseminan de forma sistemática por la linfa y por la sangre. Y al estimular todas las células previene la diseminación sistemática de la infección. Las células de NK contribuyen a la respuesta de la inmunidad innata. Las células de NK, por medio de la secreción de citocinas inflamatorias que actúan sobre macrófagos residentes, aumentando su capacidad para secretar las citocinas inflamatorias y fagocitar partículas virales. Crea defensa contra patógenos intra y extracelulares y sus funciones son destruir células infectadas y mantener el estado de inflamación en el tejido. Las células NK representan entre el 5 y el 25% de linfocitos en una persona sana. Se clasifican en dos subpoblaciones según la cantidad de la glucoproteína CD56 en la superficie celular y su potencial citotóxico. Las células de NK CD56-DIM y las células NK CD56 Bright. Circulan en la sangre, entran en los tejidos y están presentes en los vasos linfáticos que permiten a los linfocitos viajar desde los órganos y tejidos linfoides secundarios hacia la sangre. Se adaptan a los tejidos en los que residen. En el útero, las células NK uterinas son el leucocito más abundante, su cantidad cambia con el ciclo menstrual y son cruciales para la formación de la placenta. Para no atacar a células humanas sanas, las células NK solo descargan sus gránulos citotóxicos cuando están en contacto íntimo con la célula blanco y eliminan una sola a la vez. Solo deciden destruir si es que se dan interacciones entre los receptores de las células NK y sus ligandos análogos en las células blanco. Además, la inhibición activa de los receptores inhibitorios permite la interacción entre ambas células. El interferón alfa e interferón beta inducen mitosis, proliferación, diferenciación de células NK en células efectoras citotóxicas. Las moléculas CR3 y LFA1 hacen que las células NK se adhieran a una célula infectada. Esta interacción entre la célula blanco y la célula NK se llama sinapsis de células NK. Cuando predominan señales de activación, se da la ejecución. La célula NK se reorganiza para suministrar rápidamente su carga tóxica. Las sustancias químicas de los gránulos inducen a la célula blanco a un proceso de apoptosis. La señalización mediante receptores TOL en las células NK activan la síntesis y secreción de interferón tipo 1 en el sitio de la infección y aumentan la activación de la citotoxicidad de las células NK. IL-12 son citocinas secretadas por los macrófagos que dirigen la activación y convocatoria de las células NK. Favorecen la diferenciación de células NK efectoras que producen citocinas para aumentar el estado de inflamación. El estrecho contacto entre ambas células permite que el macrófago suministre IL-12 directamente en la superficie de las células NK mediante una sinapsis de células NK y gracias a ciertos receptores. IL-15 permite la proliferación y supervivencia de las células NK mediante su contacto directo con el macrófago. Las células NK producen interferón gamma que se une a su receptor en un macrófago para generar señales que activan aún más al macrófago. Así es más eficaz la fagocitosis y destrucción de patógenos.
Cuando los receptores de la célula NK se modifican por el patógeno de la superficie celular dendrítica, ambas células forman fuertes sinapsis entre ellas. Las señales inducidas en la célula dendrítica generan la expresión de IL-15 que induce a las células NK a proliferar, diferenciarse y sobrevivir. Cuando las células NK son más numerosas, se vuelven citotóxicas y destruyen a las células dendríticas, pero cuando las células dendríticas son más numerosas, las células NK secretan citocinas que inducen a las células dendríticas a diferenciarse para dejar el tejido infectado y migrar en la linfa al tejido linfoide secundario. Esta migración inicia la respuesta de inmunidad adaptativa. Referencias. Gracias.